Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien o más que bien el día de hoy. Bueno, como el día de ayer no di clases porque la verdad estaba yo muy cansado y se supone que hoy tenía yo un compromiso, pero pues me quedaron mal. Miren, uno de los temas más importantes de los abogados en general, o sea, de parte de lo que es su formación como abogado, es la formalidad de cumplir los compromisos que ustedes adquieren. Si bien es cierto, no, aquí no estoy viendo todavía, está chisteando nada más. Si bien es cierto, nosotros como abogados, nuestra vida jurídica nos va a encaminar a muchas situaciones, a muchos aspectos, en los cuales vamos a tener que tomar decisiones, ya sea de cuándo vamos a tener que hacer o dejar de hacer algunas cosas. El compromiso que nosotros adquirimos, o los compromisos que nosotros adquirimos entre nosotros o entre cliente y nosotros, pues esos no se pueden fallar, ¿de acuerdo? A diferencia de otras carreras, yo soy enemigo de los abogados que cobran y se desaparecen. Soy enemigo de los abogados que piden machotes. Soy enemigo de los abogados que piden formularios. Todo eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo creo que no es que demerite la carrera ni el oficio de lo que hacemos, ¿no? No, yo creo que propiamente en ese sentido lo que hace es hacer abogados más flojos, ¿de acuerdo? Y nada más cobrar por no hacer nada, creo que es algo sumamente improductivo, ¿de acuerdo? Entonces, por tales razones, pues el día de hoy, a los de tertulia del derecho, bueno, a los que tenía yo clase ayer, les voy a responder la clase hoy, y a los que están en tertulia del derecho, van a ver cómo es una clase con derecho práctico, ¿no? Cómo es una clase más práctica o más productiva, de acuerdo con otras clases. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, propiamente vamos a dar lectura a un libro. Es un libro que ya está prácticamente desaparecido o en desaparición propiamente, que es el Manual para desahogar la audiencia de juicio oral. Está desaparecido, me refiero porque ya no lo encuentran, ya nadie lo tiene para vender, o sea, se agotó, no han impreso más copias. Entonces, por esa razón, es un libro prácticamente imposible de encontrar. ¿En qué página nos quedamos? Perdón, ¿alguien se acuerda? 15, ¿no? 15, ok, perfecto. Ok, nos quedamos en la página 15. Ok, ¿ya estoy grabando? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Sí, te parece que estoy grabando? Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, continuamos. La codificación adjetiva nacional establece categóricamente que en el desarrollo del procedimiento penal se genera su aplicabilidad en forma directa. Incluso el mismo dispositivo hace la referencia no solo... Ah, no es cierto, no es cierto, no estábamos acá. Estábamos acá arriba. 15. Ok, repito. Es importante puntualizar que desafortunadamente muchos abogados postulantes aún tienen muy arraigados los procedimientos y formas de litigar del sistema tradicional. Y esto refleja tanto la redacción de sus escritos como en la forma de desenvolverse en una audiencia, sin que puedan magnificar las consecuencias que trae su desconocimiento y sobre todo la postura que asumen juzgadores al relevarlos de su cargo por no contar con los conocimientos suficientes, técnicos suficientes, situación que se abordará ampliamente en otros apartados. Ahora, esta clase no es exclusivamente de la materia penal. Si bien es cierto, el libro está enfocado a la materia penal porque Miguel Ángel Lafuente, que escribió el libro, es un abogado penalista, ¿de acuerdo? Ustedes bien saben que ya todo eso va a tomar una relevancia en materia civil y familiar. ¿Por qué? Porque en materia civil y familiar ya vamos a tener alegatos, ya vamos a tener ¿cómo se llama? Interrogatorio, contrainterrogatorio. De por sí la audiencia trifásica era la presentación de alegatos, desahogo de pruebas y ¿cómo se llama? La interpretación de la decisión, ¿no? Pero la audiencia trifásica ya contaba con esos elementos. Si bien es cierto, ya contaba con alguna de esas partes, anteriormente se daba lo que era la declaración en materia civil y familiar, que esto es que no se hace un interrogatorio, aunque habría un pliego de preguntas, ¿de acuerdo? Un pliego, sí creo que se llama pliego petitorio, no me acuerdo cómo se llama aquí en el Estado de México, si es pliego petitorio o pliego de preguntas, pero es pliego de posiciones, pliego de posiciones. El pliego de posiciones, si bien es cierto, se supone que son las preguntas que se tienen que hacer, en la práctica profesional se da una declaración. ¿Por qué? Porque no se hace frente al secretario de acuerdos, como nos dice José Ovalle Favela, se hace frente al escribiente. Entonces ahí carece de calificar de legal o ilegal la pregunta.
Ahora, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Disciplinarios manifiesta que en todas las audiencias debe estar presente un juez, ¿de acuerdo? Que no es igual que el juez de control, pero sí va a ser un juez el que va a calificar las preguntas de legales o no, y las preguntas se van a poder objetar de igual forma que en la materia civil y familiar, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos que conocer lo que es una pregunta sugestiva, lo que es una pregunta ambigua, lo que es una pregunta afirmativa, lo que es una pregunta que la misma pregunta lleva la respuesta, una pregunta sugestiva, ya tenemos que conocer esos conceptos que nos maneja el derecho penal, que ya se van a aplicar en materia civil y familiar. Entonces, quiere decir que si tú no conoces cómo se lleva el proceso oral, ¿de acuerdo? Obviamente no vas a poder defender a tu cliente en materia civil y familiar. Te van a revocar, como les pasaba al principio, a los penalistas que no conocen el cambio de sistema. ¿De acuerdo? Entonces, en ese supuesto, pues sí es un tema bastante importante. Sí es un tema bastante importante tener todo ese tema manejado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque el 666 del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dice que tenemos que tener la especialidad, dice que tenemos que conocer derechos de los NNA, de los grupos vulnerables, ¿de acuerdo? Y aparte de todo eso, tener la preparación técnica para la materia civil y familiar, ¿de acuerdo? El artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, nos pueden revocar por no tener ese conocimiento. ¿De acuerdo? Sí, ténganlo muy en cuenta. Ok. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a postular una demanda oral? Juicio oral, una demanda se presenta de manera oral, por primera vez frente al juzgado. Ahora, esta es pregunta de examen. Yolanda, ¿qué se presenta en la demanda oral de alimentos en un juzgado de oralidad familiar? ¿Qué elementos son los que vas a colocar en tu demanda? No colocar, decir de tu demanda de alimentos. Yolanda la una, Yolanda las dos, Yolanda las tres. Jorge, ¿cuáles son los elementos? Misma pregunta. Mis elementos, en mi teoría del caso, los elementos probatorios, Perdón, Lick. los elementos jurídicos y mis elementos fácticos. Y nada más, esos dos elementos Dije fácticos. tres, el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Es correcto. Vas a decir, vas a narrar los hechos, vas a decir cómo te asiste el derecho, ¿no? Y vas a decir también tus pruebas, pero tiene una más. La razón por la que estás en el juzgado, que sé cómo se llama. O sea, la razón de que estés frente al juez y le estés pidiendo alimentos, ¿cómo se llama eso? Petitorios. Pretensión, ¿vale? Pretensión. Los petitorios es que este órgano jurisdiccional sea el hombre competente para conocer el presente asunto. Que se tienen las medidas de protección necesarias para la bla, 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 bla. Esos son los petitorios. La pretensión es lo que tú quieres. ¿Por qué carambas estás aquí? ¿Cómo se llama la acción prácticamente? ¿O para qué es esa acción que estás ejercitando? ¿Sale? Entonces, en ese sentido, esos son la teoría del caso más las pretensiones. ¿A qué veniste? ¿Qué quieres? ¿Sale? Les voy a poner un ejemplo. Nos llegó un asunto de una contestación de demanda. Nos llegó una demanda de alimentos y guardia y custodia. Dos en uno. ¿Y qué creen que pasó en ese asunto? Llegamos a la audiencia de conciliación y la señora no le explicaron bien. ¿Por qué? Oigan lo que quería la señora. La señora quería sacar el pasaporte de su hijo y por eso demandó. ¿Era la demanda idónea para sacar el pasaporte, la demanda de alimentos y guardia y custodia? No. No, ¿No? Ahora, ¿sí sabemos la diferencia entre lo que es patria potestad y guardia y custodia? ¿Sí o no? Sí, A ver, ¿qué es la patria potestad, Jorge? la patria potestad es ejercer todo lo del tutelado eh, a razón de una persona, ahí entra tutela y curatela, es decir, un ejemplo, este, yo eh, como persona que lleva la tutela tomo todas las decisiones jurídicas del menor y no No, necesito que me siente otra persona, esta es la no, potestad.
No, Bueno, yo entiendo, no sé, perdón, buenas noches, yo entiendo que la patria potestad implica los derechos y los deberes que tenemos nosotros como padres en relación a nuestros hijos, y la guarda y custodia es el deber de cuidado que tenemos que observar para con ellos. más o menos, Yolanda. A ver, les puse la palabra patria potestad y no les puse significa esto en el pizarrón hace como 2 meses. Les dije, la potestad es que es igual a qué. La A una potestad, facultad. una facultad, efectivamente. El Ministerio Público tiene la facultad de la persecución de la acción penal, ¿no? Bueno, tú como papá, ¿qué facultad tienes sobre de tu hijo? De inscribirlo a la escuela que tú quieras, de instruirle la creencia religiosa que tú quieras, ¿sí o no? De inculcarle la libertad, el derecho a la política, de decidir, ¿no? Tienes derecho a inculcarle todo eso. Es una facultad que tú tienes sobre... Entonces, la patria potestad es la facultad que tenemos sobre los hijos, ¿vale? La guardia y custodia es que tú tienes los derechos y obligaciones sobre tu hijo para proteger esos derechos, ¿sale? De que el niño no se trague el veneno para ratas, ¿no? De que el niño no confunda la botella de cloro con una de Coca-Cola, ¿sale? De cuidarlo de todo eso. ¿Por qué? Porque esa patria potestad te puede meter en problemas si no lo cuidas bien a tu hijo, ¿sale? ¿Ok? Entonces, yo le expliqué a la señora, si usted quería eso, o sea, si usted quería sacar el pasaporte del niño porque lo quería sacar del país para llevarlo a Disneylandia, a un hotel, a no sé, a donde ella quisiera, conocer Nueva York, no sé. Si esa era su pretensión original, digo, le dijeron mal. ¿Por qué? Porque no es la guardia y custodia, es la patria potestad. Y la patria potestad el papá no la puede perder. Se supone, en teoría, hay dos supuestos que ocurren de la patria potestad. Se puede suspender o se puede perder, ¿sale? Se puede suspender o se puede perder dependiendo de la situación. En materia de violencia se puede suspender. En materia de afectación de los derechos completamente a los niños o del bien jurídico tutelado, se puede perder, ¿vale? ¿Ok? Se puede perder. Por el incumplimiento de obligaciones alimentarias se puede pausar, se puede perder también, ¿sale? Entonces, en ese sentido, se pueden dar esos dos efectos, pero el señor no ha cometido ningún delito en contra del menor, ni en contra de usted, por lo tanto, no se puede ni pausar, ni, ¿cómo se llama? El papá ha cumplido con los alimentos, ni tampoco se puede pausar, ni perder. Entonces, la patria potestad es una facultad diferente para la toma de decisiones del menor. La guardia y custodia es quien conserva al menor y quién visita al menor, ¿de acuerdo? Con quién vive. ¿Vale? Entonces son facultades diferentes, son derechos diferentes sobre el DNA. Me dijo, es que la abogada, yo le dije, yo nada más quiero esto porque el señor no se presenta a juntas de padres de familia, no me firma documentos para la inscripción, todo ese tipo de situaciones, y la verdad para mí es frustrante, por eso lo demandé. Digo, bueno, entonces su pretensión no eran alimentos de guardia y custodia. Me dice, a mí no me importa que me dé 2,000 pesos de alimentos, yo mantengo a mi hija sin problema. Lo que quiero es poder tomar decisiones de la niña y que él participe en esas decisiones escolares y extraescolares. Ok, eso sí se puede obligar. ¿Usted, señor, está de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Ok, entonces podemos irnos a un medio alterno y plasmar todo eso. Y se resolvió. ¿Había necesidad de demandar? No. ¿Era la vía idónea para demandar? No. ¿Era la acción que se quería o se pretendía? No, porque aunque le concedieran la guardia y custodia a la mamá no iba a poder tomar esas decisiones sin el papá, ¿sale? No lo iba a poder hacer, o sea, realmente no iba a alcanzar su pretensión. He ahí el detalle o el problema de no conocer las diferentes acciones o instituciones del orden familiar y el no saber distinguirlas, ¿sale? Porque muchos abogados o muchos maestros del derecho en materia familiar dicen que la patria potestad, pues no es una institución, es solamente algo facultativo que se tiene ahí de adorno, ¿no? Es algo como una esperita que te adorna, como un arete que tenemos todos, pero no funciona de esa forma. La patria potestad es la decisión sobre el menor, las facultades que se tienen sobre el menor. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Y la tutela y la curatela que tú dijiste, Jorge, es otra institución que es muy aparte. No tiene nada que ver, ¿sale? Se ejerce la guardia y custodia, la tutela y la curatela cuando no están los papás y la facultad sobre el menor, que es la patria potestad, se va hacia otra persona diferente a los padres, que pueden ser
que la guardia y custodia se llama derivada o dativa, ¿de acuerdo? Dependiendo del estado, ¿vale? Que es cuando se pasa a los hermanos o a los abuelos, a las redes familiares, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si empezamos a distinguir o a vislumbrar que hay muchas diferencias al respecto y que el no saberle informar bien al cliente de su pretensión, de lo que está haciendo, es un problema muy grande. Ahora, yo les pregunto algo muy simple. ¿Qué concepto creen que tenga ahora la señora que yo le expliqué, la patria potestad y la guardia y custodia, que le expliqué exactamente qué era, de cada una institución? ¿Qué concepto creen que tenga de su abogado ahora? Bueno, de su abogada, porque era abogada. ¿Qué creen que piense ella de su abogada ahora? Que yo Que le no dije sabía. que no sabía, que no le explicaron bien en la universidad. Que no está actualizada respecto de lo que se puede hacer o no. Ok, ¿qué más? De hecho, Ahora, ni fue, ¿no? Ni fue a presentarse. no, ni se presentó tampoco, pero bueno, no necesitaba presentarse la abogada, la que necesitaba presentarse era la interesada, ¿no? Pero ahora, la pregunta ahí sería, ¿ven la trascendencia de las decisiones que tomamos al respecto de las vías de los clientes? ¿Ven la trascendencia de que yo, sin conocer a la abogada, es más, ni siquiera hablé mal de ella, ¿vale? No, de hecho ni siquiera estoy hablando mal de ella, solamente estoy diciendo qué concepto tienen ustedes y qué concepto tendrá la clienta de ella, de la abogada, de que yo le expliqué cómo eran las instituciones del orden familiar. Y ya cada uno sacará sus conclusiones al respecto. Entonces, ven el efecto de no saberle explicar al cliente qué derechos tiene, qué facultades tiene y las vías idóneas para demandar. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Nada, ok. Seguimos. Y respecto a este tema, cabe mencionar que el autor ha tenido la oportunidad de patrocinar muchos asuntos en el interior de la República, a lo que ha dado pauta para poder recabar muchos criterios de diversos juzgadores del Foro Común y Federal, los cuales son fundamentales para poder aplicar diversas técnicas de litigación que hasta este momento han sido fructíferas por haber obtenido fallos absolutorios. Por ello, es viable compartir al lector la forma de preparación de la audiencia de juicio oral. Ahora, principios que guían el juicio oral. Atendiendo lo señalado por los diversos juristas sobre todos los alcances de la reforma del 2008 en materia penal, ahora ahora vamos a hablar en materia familiar y civil, las reformas de qué? Del 2017, ¿no? Cómo vinieron a afectar la Constitución y el amparo que promovió la Barra Nacional de Abogados para causar el efecto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio radican especialmente en la oralidad, la publicidad, la concentración, la continuidad, la inmediación y la contradicción. ¿Quién me puede decir en qué artículo de la Constitución habla de esos principios? De esos 1, 2, 3, 4, 5 principios, 6 principios, perdón. En la Constitución, ¿dónde establece eso? ¿Dónde nos platica la señora Constitución? ¿No? ¿Nada? Niño. ¿Qué artículo de la Constitución? No, ninguno. No, saca esas cosas, licenciado. En la Constitución no viene eso. El artículo 20 constitucional, ¿qué nos dice? Segundo. Sí, vamos. Dice, el proceso penal será acusatorio oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. Ah, pero licenciado, no dice oralidad. Ahí dice, el proceso será escrito y oral, ¿no? Será oral. Pero ¿dónde dice la oralidad? ¿Dónde habla de que debe de haber oralidad?
En la Constitución no. En el Código Nacional, ¿dónde habla de la oralidad? Que los juicios deben ser orales en materia penal. Lo vimos el jueves. El jueves lo dijimos, citamos ese artículo. ¿Dónde dice? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Te busqué, te busqué. ¿No? Artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya no lo busquen más. Ahí está. El tiburón, el tiburón, el tiburón. Oralidad de las actuaciones procesales. Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán como medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad y exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar el registro de lo acontecido. El órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestran falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Ahora, ¿dónde nos dice en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se debe de llevar también la oralidad? En el artículo 7, que señala los principios rectores. En el artículo 7, ¿segura? A ver. Vamos a ver si sí es cierto. Si sí, sí es cierto o no es cierto. Artículo 7. Ay, es que el artículo 3 es larguísimo. El 2, perdón, el 2 es larguísimo. El 7. Acceso a la justicia, concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal, inmediación, interés superior, impulso procesal, lealtad, dices abierta, oralidad. Es la fracción 13 del artículo 7, como dijo mi compañera. El proceso se desarrollará en audiencias orales, salvo las excepciones previstas en este Código Nacional, las que en los casos debidamente fundados y motivados considere la autoridad jurisdiccional. Muy bien, entonces es un principio procesal, la oralidad ya en el nuevo código. ¿Ok? Entonces, si no hablan aquí conmigo, sí van a tener que hablar frente al juez, ¿eh? De una vez se los advierto y se los digo, porque el juez, ¿qué les va a pedir? Que fundamenten y motiven todo lo que les están diciendo. ¿Dónde dice que debo de fundar y motivar todo lo que estoy diciendo yo? En la Constitución. ¿Dónde dice que debe haber fundamento y motivo en la Constitución? No dice, licenciado, está usted loco. ¿Cómo dice esas cosas la Constitución? La Constitución es un mito, son los papás. Artículo 16, párrafo primero. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento explícito de autoridad competente que funde y motive. ¿Sí o no dice funde y motive? Funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Por qué se lo pedimos a la autoridad? ¿Por qué la autoridad me lo puede pedir a mí? ¿Me lo puede pedir a mí la autoridad? ¿Sí o no? ¿La autoridad me puede pedir que fundamente y motive? ¿O no? No, solamente dígame y ya se hace, ¿no? Al fin y al cabo existe la suplencia de la queja, ¿no? ¿No? Entonces, ¿la autoridad me puede pedir que fundamente y motive? Sí, ¿Sí? ¿En dónde dice? ¿Dónde dice que me debo de fundar y motivar? ¿Quién sabe? Artículo 16 constitucional. No, no, no. Ese es que la autoridad. Pero yo como abogado debo fundar y motivar. ¿O no? Sí, ¿Y dónde dice? ¿Quién sabe, licenciado? Esas cosas no son de Dios. No son de abogados. Fundar y motivar es un mito. ¿No?
Entonces, ¿dónde dice que debo de fundar y motivar? Artículo 117, fracción séptima, presentar argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento, excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causa legal en beneficio del imputado. Es una obligación del defensor. Obligación. Presentar argumentos. ¿El argumento es fundamento y motivo? ¿Sí o no? ¿Qué les enseñaron en la materia de argumentación jurídica? ¿Nada más es hablar por hablar? ¿O debe estar fundamentado y motivado? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado, yo no llevé esa materia. ¿Qué es eso de argumentación jurídica? ¿Eh? Hay muchos libros, hay como 17 libros de argumentación jurídica, ¿eh? ¿Qué dice la argumentación jurídica? A ver, yo lo manifiesto así, a ver. Si dice que es una obligación pensar en una defensa o argumentar una defensa, ¿quiere decir que yo me puedo dejarlo inobservado? ¿Que yo puedo dejar de hacerlo? ¿O que lo tengo que hacer a producto de gallina? ¿Sí lo tengo que hacer? ¿Sí? ¿Seguros? ¿No me mienten? Entonces, presentar la argumentación jurídica es fundar y motivar, ¿de acuerdo? Tal cual. La argumentación jurídica. Disculpe, Dime. disculpe, ¿de qué código estamos hablando? Artículo Código 117. Nacional de Procedimientos Penales, Ok, Código Nacional de gracias, Procedimientos Penales, es el artículo gracias. 117, la fracción séptima. Argumentar una defensa. ¿Sale? Ahí está. Ahí está. Ahora, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿también manifestará lo mismo o no? ¿Nos abrirá de que también debo de fundamentar y motivar lo que estoy diciendo ante la autoridad o no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? ¿O es un mito eso también? ¿Deberías fundamentar y motivar o no? ¿Ustedes qué opinan? Artículo 7, fracción novena. Lealtad procesal. Quienes participen en el proceso ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben a la probidad y buena fe. ¿La dignidad de la justicia hablará de argumentación jurídica o no? Pues otra cosa. Nada que ver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es el nuevo código o es el Código Civil del Estado de México? Este es el nuevo código, el que nos va a regir a todos en algún momento. ¿Cómo ves? ¿Podría repetir, por favor, el artículo, Oli? Artículo 7, fracción novena. Lealtad entre las partes. Lealtad, no, sí, lealtad. A ver. Espérame. Lealtad procesal. No, fracción decimoprimera, perdón. Artículo 7, fracción decimoprimera. Entonces, ¿sí o no? ¿Cómo ven? El 235 que nos habla de las partes de la demanda, ¿nos hablará de eso? De fundamentar y motivar. El 235 es la fracción séptima. 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Los fundamentos de derecho, procurando citar la clase de acción intentada, los preceptos legales y, en su caso, convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales o principios jurídicos aplicables. ¿Eso será fundar y motivar? El 235, fracción séptima. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí. Entonces, o luego entonces, tenemos obligación como abogados, todos ustedes y yo, de todo lo que hacemos, fijarnos en esos principios procesales, constitucionales, oralidad, publicidad, concentración, continuidad, inmediación y contracción. Y ahora viene la pregunta máster. ¿Esos principios también estarán en materia laboral? ¿Y en qué artículo? Si saben o no saben. No es pecado no saber. Es pecado pensar que sabes y no saberlo. Eso sí es pecado. Pecado mortal. Te vas al infierno de abogados. Acá está la agenda laboral 2024. Entonces, si saben o no saben. ¿Qué saben? No, no sé. No saben, perfecto. No. No es pecado no saber. La ignorancia se quita. No con agua ni con jabón, con libros. 685. El 685. ¿Qué nos dice el 685? A ver, platícanos 685. ¿Qué tienes que decirnos? Un segundito. 685. De la Ley Federal del Trabajo. Bajo principios que se rigen en el proceso del derecho del trabajo. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. ¿Son los mismos principios en materia laboral? ¿O no? Luego, entonces, hablamos que se busca la unificación de procesos en materia oral, ¿sí o no? Regidos por principios constitucionales, ¿sí o no? Acá tengo el civil, acá tengo el laboral, acá tengo el penal y acá tengo la Constitución. ¿Cómo ven? Ya lo acabo de fundamentar. Fundamentemos y ve lo que dije de los principios. Sí. Ahí está. Sí. ¿Cómo ven? Sin embargo, si se hace alusión a lo que señala el artículo 4 de la Codificación Adjetiva Nacional, el Código Nacional, el artículo 4. ¿Qué nos dice el artículo 4? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos platica? Características y principios rectores. Ok. Establece categóricamente que el desarrollo del procedimiento penal se generará su aplicabilidad en forma directa. Incluso el mismo dispositivo hace referencia a que no son estos últimos, sino que también a los que señalen las demás leyes. Lo que se colige que debe observarse los principios procesales que señala la ley secundaria, es decir, el Código Nacional, siendo estos igualdad ante la ley entre las partes, de juicio previo, debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento, a los cuales llama principios procesales. Para ello es necesario dejar en claro que durante el desahogo de las etapas de juicio oral, los sujetos procesales en sus diversas intervenciones hacen uso de estos principios, ya que recurrentemente son utilizados para alguna técnica de litigación.
El debido proceso, si se viola el debido proceso, yo puedo ampararme, yo puedo manejar una técnica de litigación. El artículo 12, principio de juicio previo y debido proceso. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a derechos humanos previsto en la Constitución y los tratados internacionales y las leyes. Si el detenido lo tienen en flagrancia y lo retienen 144 horas sin tener juicio, solo en la retención, 144 horas, eso viola el debido proceso y dicen, ah, es que, ¿cómo se llama? Fue día festivo, licenciado, por eso no lo sacamos antes. ¿Eso viola el debido proceso, sí o no? Sí, ¿Cuánto es el proceso máximo de retención que manifiesta la Constitución? Retención, no detención. 48. 48 horas. ¿Sí? 48 horas. Después de la audiencia inicial o de control de detención o lo que se dé, si fue en flagrancia es control de detención. Si fue por orden de aprehensión, ¿de acuerdo? Debe ser la audiencia inicial, ¿ok? Pero, perdón, me puede manifestar 40 más 40 que no pase de 80, ¿no? También. ¿Qué? 40 más 40 que no Dentro de pasa. las 48 horas. No puede pasar de las 48 horas si no es ilegal su detención. Se califica de ilegal su detención y sale libre. El proceso lo sigue enfrentando, ¿sale? Pero la detención es ilegal, la detención fue ilegal, ¿sale? Porque pasó de las horas. Y ahí está el debido proceso. Artículo 12 del Código Nacional. No. La duplicidad ya es cuando está en la audiencia de imputación, ya se dio la audiencia inicial, y ya ahí decide si duplica a 48, digo a 48, a 32, 144. 72 o 144, ¿vale? Pero eso ya es una vez que fue presentado en la audiencia de imputación, ¿sale? Ya ahí se decide si se duplica el plazo, se renuncia o se llega al plazo constitucional que manifiesta el artículo 16, ¿de acuerdo? Constitucional, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿O no? no, Lee. ¿No? Ok. Vámonos a la Constitución, a nuestra magnífica y bella Constitución. Artículo 16 de la Constitución. Vámonos. Pum. Acción y motivación, orden de aprehensión, detenciones urgentes, arraigo. Ok. Ujú. Busca el que dice de ningún indiciado podrá ser retenido. Sí, ningún iniciado podrá ser detenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso de lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. ¿Cuáles son los delitos o cuáles son los delitos que manifiesta la Ley Nacional de Delincuencia Organizada? 23. 23 delitos. Muy bien. Excelente. 23 delitos. Y para que se dé el tema de delincuencia organizada, ¿cuántas personas tienen que participar en el hecho delictivo? 3 o más. 3 o más personas. Es correcto. Muy bien. Sale. Entonces, en ese supuesto, solamente se puede duplicar, ¿de acuerdo? En ese supuesto de delincuencia organizada. Pero si no es delincuencia organizada, ¿vale? Entonces solamente tiene que fijarse las 48 horas.
Es el artículo 16, pero quiero el párrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bueno? Párrafo, artículo 16, párrafo 10. Habla de las 48 horas. ¿Queda claro? ¿O no? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Todo claro. Excelente. Creo que de ser muy buen maestro yo, porque nunca tienen dudas. O muy malo, cualquiera de los dos. Ok, sale. Ajá, debido al proceso, principios principales, ajá. Por otro lado, durante la práctica, ahora, todo esto lo estoy fundamentando con la Constitución en la mano, ¿eh? La idea de que ustedes lean un libro y ya conozcan la ley es que le provean de fundamento a lo que están diciendo. ¿Sabe? Es como un reto personal. Yo me lo tomo muy personal el leer un libro. ¿Vale? Yo debo de darle fundamento constitucional, del Código Nacional, del Código... Por eso tengo las 3 leyes acá, ¿eh? Para darle el fundamento necesario. Ahora, la pregunta es, ¿existirá un debido proceso en materia civil y familiar? ¿O no? Porque ya hay una teoría del caso. Ya hay una teoría del caso en materia familiar y civil. Pero ¿habrá un debido proceso? Sí, sí lo hay. ¿Qué nos dice la jurisprudencia del debido proceso? ¿Saben o no saben? No, ¿Qué es el debido proceso? ¿No saben? Para eso me tienen a mí. Vámonos a la jurisprudencia penal del debido proceso. Lo que nos habla del núcleo duro. Lo que nos va a hablar de los dos núcleos que posee. A ver, espérame, ¿es este? No, es otro. No, espérame. Ya está. Vamos a buscar Semanario Judicial de la Federación. Bueno, en el de las jurisprudencias. Búsqueda de tesis y jurisprudencias. Le vamos a poner derecho al debido proceso, su contenido. Derecho al debido proceso y su contenido. Buscar. Está, no es ese, tampoco es ese. Bla. Buscar más atrás. No, tampoco es esa, vamos más atrás. No, ya está. Registro digital, el 2003 017. Ese es el registro digital, ¿vale? Para todos. Descárguenlo, por favor. Descárguenlo. Es una tesis aislada. ¿Qué nos habla del debido proceso? Pues, vamos a ver qué nos dice. Es de la 10ª época. Dice, dentro de las garantías del debido proceso existe un núcleo duro que debe observarse inexclusivamente en todo el proceso jurisdiccional, mientras que existe otro núcleo de garantías que resultan aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de potestad punitiva del Estado. En cuanto al núcleo duro, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional. ¿Un proceso familiar y civil es un procedimiento de naturaleza jurisdiccional? Sí, ¿no? Son las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento. ¿El artículo 17 nos habla de formalidades esenciales del procedimiento? ¿Sí o no? No, no llevo juicios hipotecarios. ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. Ahora, cuyo conjunto no integra la garantía de audiencia.
las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas ante las autoridades, modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. ¿Eso también tiene que ver en materia civil y familiar? ¿Sí o no? Ahora, formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa en el acto privativo. Sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son la notificación e inicio del procedimiento. ¿Hay una notificación en materia civil y familiar? Sí. Sí, Segundo, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que se finquen, que se finque la defensa. Sí, Sí. ¿Es de materia civil y familiar? Sí. La oportunidad de alegar. también. También, ok. Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta primera sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, bueno, ahora, si no me llega una notificación, ¿puedo sacar un incidente de nulidad? sí, Sí. Si no me llega la notificación, puedo sacar el incidente de nulidad. Tal cual. ¿Ok? Puedo nulificar el emplazamiento. ¿Sale? Si notifican a alguien que no soy yo y la persona que notifican dice que yo no vivo ahí, ¿puedo notificar ese emplazamiento, sí o no? ¿Sí? no. Sí, también. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, sí queda claro el tema del debido proceso, cómo ya aplica el proceso civil y familiar, ¿sí o no? Sí, Entonces vamos de la mano a entender. Para entender la base del derecho penal tengo que ser bueno para entender el derecho civil. Y para ser un buen civilista y familiarista, hoy en día, ya tengo que ser un buen penalista también. ¿Ya ven cómo las dos cosas están de la mano? y porque ambas se van a llevar en el mismo proceso. Ya va a ser prácticamente el mismo proceso. Ya no va a haber diferencias. Entonces, las personas que se dedican a la materia civil y familiar ya no pueden observar el proceso penal actuatorio actual. Ya no pueden decir, ay no, yo no llevo asuntos penales. Eso es muy difícil. Eso es para sacar gente de la cárcel. Ya no se puede. Ya no pueden observar el proceso penal acusatorio. Ya no pueden observar el interrogatorio y contrainterrogatorio. Ya no pueden observar el alegato de apertura, el alegato de clausura. Ya no pueden observar la teoría del caso. Ya tienen que aplicar lo mismo que nosotros aplicamos. Ahora entienden por qué en algún momento dado me interesó conocer el derecho civil y familiar más a fondo. Porque estaba relacionado. Porque cuando leí el nuevo código dije, esto está de la manita. Está igualito. ¿Sale? Que no los agarren desprevenidos. Si son estudiantes todavía y no les han hablado del nuevo código y les siguen hablando del código de procedimiento de su estado, ahí ya van a tener un problema muy grande. Ahí se van a topar con una realidad muy cabrona. ¿Sale? Entonces, es una realidad que si no se los enseñan, tienen ustedes que buscar cursos, tienen que ustedes buscar gente que les enseñe, o tienen que buscar un penalista que de veras sea penalista, ¿sale? Y les enseñe el proceso penal. ¿Por qué? Porque no va a haber otra forma que conozcan cómo objetar una chingada pregunta. Perdóname la expresión, ¿vale? Pero no va a haber de otra. ¿Quedó claro? Cedric, Ah, sí, sí. Se lo toma muy en serio, licenciado. No es tan grave como parece. Ya los quiero ver. Ya los quiero ver. Ok, muy bien. Dice, por otro lado, durante la práctica específicamente y con mayor razón en la etapa de juicio oral, se aplica realmente la mayoría de los principios, tanto constitucionales como procesales, lo cual representa tener un pleno conocimiento y aplicación de ellos. Inciso A, principio de contradicción. A consideración del autor, este principio fue uno de los mejores aciertos que se dieron en la reforma constitucional,
En materia penal, debido a que en la transición de un sistema a otro, se pudo visibilizar notoriamente mejoría en la forma de impartición de justicia y sobre todo la garantía de ser oído y vencido en juicio con pleno derecho a contradecir lo que invocaba la contraparte. Esto se refleja esencialmente cuando en el desahogo de los medios probatorios las partes dependían de la conducción del funcionario judicial que llevaba a cabo la diligencia, sistema tradicional, y se limita el uso de la voz para efectuar lo vertido por el otro sujeto procesal. Sin embargo, con la implementación de este sistema, se dotó a las partes de armas legales para poder controvertir no solo la prueba, sino los alcances de la misma. Esto a través de figuras como el contrainterrogatorio, las objeciones, prueba nueva o de refutación, incidencias por violación a derechos fundamentales, etc. Todo ello se encuentra regido por el diverso artículo 20, apartado A, fracción quinta constitucional, que señala el proceso, bla, 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 penal acusatorio será y oral, será acusatorio y oral, de los principios generales. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. El principio de contradicción se encuentra en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles Penales, ¿sí o no? ¿Sí o no, niños y niñas? Sí. Artículo 7. 7 de la suerte. 7. Fracción quinta, contradicción. Las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas de su contraparte en los términos que establecidos en este Código Nacional. Voy a repetir, debatir los hechos. ¿Qué es debatir un hecho? Si trae un testigo que dice que vio esto y el otro, y yo traigo un testigo que dice lo contrario, ¿ahí se está debatiendo el hecho, sí o no? Sí. Sí, Sí. Argumentos jurídicos, ¿debo fundar y motivar lo que estoy diciendo? Sí. también. ¿Y puedo debatir las pruebas que ofrece mi contraparte? Que trajo una firma de fulanito dándole en donación ese terreno, y yo puedo demostrar, o yo puedo presentar una prueba en contrario, ¿sí o no? Sí. Sí, Jures et jure, jures de tanto. ¿Qué es eso? ¿Qué es el jures de jure, jures de tanto? ¿Qué les habla el Código de Procedimientos del jures de jures, el jures de tanto? ¿Qué es eso? ¿De qué me habla, licenciado? ¿Qué carambas es esa parte? ¿Qué más? Vamos a traer el librito acá. Código de Procedimientos. ¿Qué es el jures et jures, el Código de jures de tanto? ¿Qué es? dice la que no admite prueba en contrario y las que sí admiten prueba en contrario. ¿Y cuáles son pruebas que admiten prueba en contrario y las que no admiten? Aquellas que son lógicamente, como por ejemplo un acta de nacimiento, esas no hay prueba en contrario, por ejemplo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Ok, vamos a ver. Artículo 350 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Las presunciones jures et de jure hacen prueba plena en todo caso. ¿Un acta de nacimiento es una prueba plena? Sí. ¿Porque es un reconocimiento de ambas partes de un niño? Sí. ¿Sale? O de uno de los dos, dependiendo.
Entonces, ¿hace prueba plena de la existencia de un niño? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Las presunciones juris de tantum hacen prueba plena mientras no se demuestre lo contrario. ¿Una firma se puede demostrar que no es de una persona? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué peritaje se requiere para demostrar que no es? Grafoscopía. Grafoscopía. Grafoscopía o documentoscopía, dependiendo del caso. Lo que se requiera. ¿Sale? La fe pública es lo que le da, también lo eleva a documental pública. Así es. Ahí es juris et juris y juris de tanto. ¿Vale? Esa es la contradicción de las pruebas. Esos dos, las presunciones juris de tanto, eso se nos enseña en derecho procesal. ¿Vale? Y esas presunciones se gozan en materia civil y familiar. ¿Esas presuncionales siguen existiendo en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? ¿Sí o no? Niños y niñas, ¿ya vieron su capítulo de pruebas del Código Nacional o no? Lo escucho. ¿No? ¿Sí o no? ¿Quién sabe, licenciado? ...337... Presunción es la consecuencia que la norma jurídica o la autoridad jurisdiccional deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda se llama humana. El 337 nos habla de eso, de presuncionales. ¿Sí o no? Sí. El 337 al 342 les habla de las presuncionales. Entonces, ¿será importante todo lo que acabo de decir o sin importancia, licenciado? Miren, hay un paso muy grande entre ustedes y yo, pero no quiere decir que ese paso no lo puedan dar. Claro que lo pueden dar. Es más, lo tienen que dar. No es si quieren. Si quieren dar el paso hacia adelante, lo pueden dar. ¿Pero qué se requiere? Leer. No hay de otra. No hay caminos fáciles. ¿Sale? Yo no lo adquirí. Yo todo eso que les estoy hablando, es más, ustedes han visto que yo he tomado el curso del Código Nacional con ustedes. Pero ¿por qué yo sé más de que ustedes que hemos tomado el curso juntos? Porque yo leo el nuevo código. Porque usted lee y lee, analiza y analiza. Y todo lo que leo lo analizo y lo interpreto y pum, 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 pum. Y así como estoy leyendo ese libro, los leo todos. Me voy, ¿dónde chingado dirá eso? En la ley. ¿O será cierto lo que me dice el autor? ¿Me estará mintiendo? Dudo todo el tiempo de lo que leo, de lo que veo y de lo que interpreto. ¿Vale? Entonces, ¿sí queda claro? Sí. Y ven el grado de estudios que tienen que tener ustedes, el grado de análisis que tienen que tener. O sea, estoy leyendo un libro, llevo 2 hojas y tengo aquí otros 6 libros más. 1, 2, 3, el de mi estado, esta madresota del proceso penal y la agenda laboral. Así se debe de leer. Así debe leer un abogado. No es chiste, es de verdad, ¿vale? Y lo acabo de hacer frente a ustedes, ¿sí o no? ¿O los engañé? No, sí lo hice, sí. Así deben de leer. No hay de otro.
Si quieren ser el futuro, si quieren ser los mejores abogados, ser mejores que yo, no hay otro método. No hay un libro que te traiga todo vomitado y digerido. Ya, lees este libro y eres penalista. Es más, este libro tiene 750 hojas, ¿sale? Y yo lo leí 2 veces cabo a rabo, ¿sale? Y no es un libro que me hizo un penalista. No. Tuve que leer esto y otros. Es más, Jorge y yo tenemos 2 repisas llenas de libros de penal. Y aún así no viene todo. Así se los digo. Así se los digo, no viene todo. ¿Sale? ¿Pueden ustedes aspirar a eso? Sí. ¿Pueden ser mejores que yo? ¡Claro! Pero hay que leer. No hay otro. No hay un camino más corto. Se los digo. O sea, aunque yo escribiera un libro así, bien digerido y como dice Jorge, derecho para dummies, no me alcanzarían las hojas para describir todo lo que es el derecho. No hay de otro. ¿Qué requieren esto? Ustedes requieren dedicación, disciplina. Disciplina. Sí, yo sé que el día no tiene muchas horas. A mí tampoco me alcanza el tiempo. Es más, tuvo que desaparecer la materia de derecho práctico porque no me daba tiempo en las mañanas. Así los digo. No me daba tiempo. Mi vida ha cambiado 360 grados. Cabrón, 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 ha cambiado mi vida. Así. Pero la única forma de seguir avanzando, siendo mejor abogado y no quedándome atrás, es siguiendo estudiando. Aprovechar mis tiempos muertos. ¿Sale? ¿Queda claro? Entonces, ya vieron todo el esfuerzo que tienen que hacer. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá, niños y niñas? Todas. Ninguna, licenciado. Ya vayas a dormir. Ya se ve cansado. Fue mucha información. No, o lo que va a decir alguno de ustedes. No le entendí, licenciado. No le entendí. No hay problema. No es malo no saber. No es malo. Lo malo es no aceptar que no sabes. Es una realidad. Tenemos que reconocer nuestra ignorancia frente a muchas cosas para poder avanzar. ¿Queda claro? Bueno. ¿Le seguimos o le paramos? ¿Qué quieren? Pues le seguimos si tiene ganas, maestro. Como usted se siente. Le Opino seguimos. yo, no sé los demás. Le seguimos. Está bien, le seguimos. Una media horita más le seguimos. El libro que estoy consultando en materia penal, que nada más fue para buscar esa jurisprudencia que se enseña del debido proceso, es el de Miguel Ángel Ruiz Sánchez, Derecho Proceso Penal Expiatorio, de 750 hojas. ¿Vale? Ese es uno de los buenos. No es el mejor, no. ¿Hay mejores? Sí, sí hay mejores. ¿Y está caro? Sí, este costó 1100. Este me costó 1100. No es así como que, no, es el Supermaster Plus libro, no. No. Hay mejores. ¿Vale? Hay mejores, pero obviamente están igual de caro y de pesado. ¿Vale? Vuelvo a repetir, aquí yo se lo digo tal cual, no hay caminos fáciles para ser abogados. ¿Vale? No hay un camino fácil. Ni la inteligencia artificial les puede dar eso. Y miren que no les miento porque lo hemos usado. Ok, para poder ilustrar la relevancia de la aplicación de este principio, se hace mención del siguiente criterio emitido por el más alto tribunal del país, el cual señala: sistema procesal penal acusatorio oral se sustenta en el principio de contradicción.
Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho al tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público, excepto los expresamente establecidos en la ley, y a los ofrecidos por el imputado y su defensor, para controvertirlos, participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando en su caso versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias y controvertirlos, o bien hacer las aclaraciones que se estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor puedan participar activamente, inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso, tales como peritos o testigos. Por ello, la prestación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos que sustenten su respectiva teoría del caso, vinculación o no del imputado al proceso, debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador, de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo. Entonces, si el proceso penal acusatorio se sustenta en la contradicción y ya es un principio que va a imperar en el proceso civil y familiar, la pregunta sería, ¿también se va a sustentar el sistema civil y familiar en la contradicción o no? Y porque vamos a entrar en la oralidad y el principio de contradicción es muy claro. Así es. No hay de otra. No hay de queso, nomás de papas, ¿vale? Tal cual. No podemos hacer nada al respecto. Ya vamos a entrar en materia civil y familiar a contradecir lo que dice la contraparte en un proceso de argumento, contraargumento, interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio. Punto. Ahora, si ustedes vieron en la sentencia del asunto de la niña de Tlanepantla, que la abogada se comió viva 3 peritajes a la mamá de la víctima y a la propia niña víctima en el contrainterrogatorio, un abogado penalista que puede llevar un proceso civil familiar, no se va a poder comer vivo a todos los peritos cuando sea bueno. Y esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué están dispuestos a hacer para ser buenos? ¿Qué están dispuestos a hacer para ser buenos interrogando a la contraparte? Para desvirtuar. Ah, ¿no me creen? No, sí. Acá. Es más, la voy a compartir a mi grupo de. La había olvidado. Despacho. Vale. Para que vean la novela. La novelota. Pam, 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 pam. Aquí empieza el interrogatorio
del Ministerio Público a ¿quién fue? Fiscalía Central, trabajo para la Fiscalía, la psicóloga, acá está. Soy psicóloga, ahí está. Es el interrogatorio, ¿vale? Al tema de lo que fue la impresión diagnóstica, ¿vale? El dispositivo psicodiagnóstico de desarrollo psicosexual infantil, el protocolo de Nietzsche, que no escribe así Nietzsche, pero ¿Qué página es, licenciado? la página 10, ¿vale? Pero, o sea, nada más estoy dando el contexto. Acá está, presenta indicador o características relacionadas con víctima de violencia sexual. Perdón, creo que mandó nada más a nuestro grupo de despacho jurídico. Sí, nada más lo mandé ahí. La versión es pública y cualquiera la puede descargar de internet. Ok. Entonces, de ahí, madre de la niña, quien la acompañaba. Ah, bueno, aquí dice, madre de la niña, quien era quien la acompañaba. Ya, vale. Vámonos. En el contrainterrogatorio, ¿qué fue lo que vino? Espérame. No me acuerdo en qué momento se pasó de interrogatorio a contrainterrogatorio. Espérame. Madre, en este caso sexo femenino, de manera correcta, bla, 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 bla. Simetrías de poder, ajá. Acá está el interrogatorio del asesor jurídico privado. Ajá, tal, perfecto. El contrainterrogatorio de defensa privada. Primero, ¿de dónde obtuvo usted la información de la niña? La madre refirió que era su nombre de su hija, a quien refería como, bueno, no es cierto. Hablaba de su parte íntima, ¿de acuerdo? Hablaba de su parte íntima. Sale. Y dice aquí, usted está certificada para el uso de la aplicación de dicho protocolo, el protocolo de Nietzsche. No estoy certificada. Ahí fue un tema. Es un protocolo que hacen uso los psicólogos profesionales en materia de salud, relacionados también con el campo de la psicología forense. Ahora, el protocolo de Nietzsche habla de niños que han sufrido abuso sexual. Aunque el protocolo en sí no pida ¿cómo se llama? Una certificación. Pudo haber mencionado que se requería una certificación para tratar niños. O sea, cualquier psicólogo puede tratar niños o tiene que tener la especialidad. Tiene que tener la especialidad. Efectivamente, tiene que ser pedagogo, ¿no? ¿Son los que tratan a los niños o cuáles son? ¿Sí son los psicólogos? ¿Psicología infantil? ¿O pedagogía? ¿O cuál? Bueno, tiene que tener una certificación. Entonces ella reconoció que no estaba establecido esa parte. Usted estableció esta entrevista semiestructurada a la señora fulanita dentro de su impresión diagnóstica. Es un resumen textual de lo obtenido durante esta entrevista. Dijo resumen textual. Semiestructurada. El protocolo de entrevista de investigación de abuso sexual de menores de Nietzsche. ¿Y usted lo estableció dentro de su dictamen o dentro de su impresión diagnóstica? No, ¿por qué no? Ya referí, únicamente hago un resumen textual de lo obtenido durante esta entrevista. El protocolo es una serie de pasos, recomendaciones que establecen para hacer uso de una entrevista adecuada e intervención con los niños. ¿Usted videograbó esta entrevista que realizó a la menor y a la madre? No, ¿por qué no? No cuento con los medios para realizar videograbación. El protocolo de Nietzsche manifiesta que se requiere, es más, dijeron maestro, a las pruebas me remito. Tenemos tu tiempo internet de Total Play, cuando quieras. No te enojes, Jorge, estoy jugando. Sí, wow. No te vayas, internet, no te vayas, estoy jugando, internet, no te lo tomes en serio. Enojó al pasante que anda por ahí. Ah, no, dile que ya no me mueva la silla. Luego el otro día me tocó la pared, ya casi grito. Pues el día de la lluvia, el día que estaba el aguacerazo, me tocó la pared así, así. Hijo de su puta madre.
No, no, no. No, 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 no. Las ánimas andan ahí por ahí, las ánimas. El purgatorio, los espíritus chocarreros y todas esas. Bueno, no voy a descalificar lo que la gente cuenta. A ver, ya. A ver. A ver si carga. No, 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 no quiere. El internet hoy no quiere. Acá está. Protocolo de entrevista de investigación de abuso sexual de menores. Niche, traducción en español, Latinoamérica. Dice, guía de investigación de abuso sexual de menores. Ajá. Hola, mi nombre es fulanito de tal y yo soy, indicar profesión, presentar, luego dice, presentar a cualquier otra persona que se encuentre en el recinto. Lo ideal es que nadie más esté presente. Ahí dice, lo ideal es que nadie más esté presente. Hoy es tal día y ahora son tales horas. Estoy entrevistando al niño tal, en tal lugar. Como puedes ver, tenemos una cámara y micrófonos aquí. Van a grabar nuestra conversión para estar seguro que podré recordar todo lo que me cuentas. A veces olvido las cosas y la grabación hace que pueda escucharte sin tener que estar anotando todo lo que me dices. ¿El protocolo pide una cámara? ¿Sí o no? No, Sí. Decídete. Sí, sí pide una cámara, ¿sabes? Y entonces que la señora Perito, cualquiera que sea su nombre de esta pobre señora Perito, dijera que sacó un resumen textual, se pudiese dar que en ese pasar ese resumen textual de lo que dijo el niño, ¿se puede prestar a que haya puesto cosas que el niño no dijo? ¿Sí o no? Si fue textual, no Sí. debió haberlo hecho de esa manera, sin embargo, sí se puede prestar a que haya hecho lo que ella quisiera. Y no eso se está demostrando en el contrainterrogatorio al manifestar esa parte. Porque aquí estoy diciendo resumen textual y lo estoy subrayando cuántas veces, ¿ya vieron? Sí, de hecho, desde el momento que dice que no cuenta con presupuesto para la cámara, esa prueba es irrelevante, va para afuera. Porque el protocolo manifiesta que necesita estar firmado y además no debe ser su mamá, pero sí una persona de confianza del niño o del menor en ese caso. A ver, dice, ¿usted me puede decir si la valoración psicológica debe ser voluntaria, sí o no? Sí es voluntaria. ¿Cómo nos consta que existía voluntad de la parte de las personas indicadas? Firmaron un consentimiento informado. ¿Cómo las partes nos pueden contar que existió ese consentimiento? El expediente se encuentra bajo resguardo en el área de psicología de la Fiscalía. ¿Cómo podemos saber la información que vertió de la menor de iniciales tales en el momento de su entrevista que tuvo con usted si no encontramos con ustedes, si no se encontraban ustedes dos supuestamente? Con lo que yo advierto en la impresión diagnóstica, tomando en consideración que el protocolo hace sugerencia, recomendaciones de cómo se debe llevar a cabo una evaluación diagnóstica pericial con niños con NNAs, no es obligatorio hacer las videograbaciones y este protocolo está dirigido para diligencias ministeriales y judiciales principalmente. Usted también nos refiere que existieron láminas del cuerpo humano, ¿correcto? Sí. ¿Cuántas láminas del cuerpo humano usted utilizó? Es una lámina del sexo femenino y una del sexo masculino. Ya empiezan así. Ahora, específicamente usted recuerda en qué parte de la impresión diagnóstica, ¿en qué parte de la impresión diagnóstica se encuentran los resultados? Los resultados en el apartado de la integración de la entrevista y pruebas psicológicas. Si yo se los pudiera poner a la vista esta impresión diagnóstica que usted ha hecho referencia, ¿me podrá indicar específicamente en dónde se encuentran los resultados? Sí, para aclaraciones. ¿Qué es lo que tiene a la vista usted ahorita, perito? La impresión diagnóstica que realiza. ¿Me puede indicar en qué parte de su impresión diagnóstica se observan los resultados de las láminas del cuerpo las láminas del cuerpo humano que usted estableció de las menores iniciales tales? Es la parte de la integración de las pruebas psicológicas y entrevista. Específicamente, ¿usted me puede indicar dónde? Aquí, licenciada, está la parte que resalté con marcatextos. ¿Es donde usted refiere que se anotan resultados de las láminas? Así es. ¿Le puede dar lectura? Respecto a su área psicosexual, la niña cuenta con educación respecto al autocuidado y conocimiento de su cuerpo.
reconociendo y señalando de manera correcta las partes del cuerpo, indicando la vagina como el área que tocó su familiar, por la experiencia vívida, constituida en una experiencia desagradable y de confusión que amenazó su seguridad, generándole emociones negativas como enojo. ¿En dónde se observa ahí como resultado de las láminas del cuerpo humano que usted realizó? O sea, ahí la pregunta sería, ¿están las láminas? No. ¿Está la prueba de que la niña le enseñó las láminas? Tampoco. O sea, es solamente una interpretación que hizo la perito. Y esa interpretación se está dando una contradicción de esa interpretación de la perito, ¿sí o no? Se está evidenciando que la perito dio su voluntad y no fue lo que la niña dijo exactamente. O se presta a malinterpretaciones. Sí, Sí se está evidenciando, ¿no? Sí. sí. Dice, ajá. ¿Pero usted lo refiere como resultado de las láminas que aplicó, sí o no? No. ¿Me puede decir cuál es la diferencia entre una impresión diagnóstica y un dictamen que se le realiza a la menor? La impresión diagnóstica es una intervención que se hace con un breve lapso en donde se sostiene una información mediante entrevista, mediante la observación directa para conocer el estado emocional de la persona que se está evaluando. El dictamen, en términos estrictos, hace una referencia a un informe pericial en el que se destata metodología, pasos a seguir y resultados. Entonces, una impresión diagnóstica no es una pericial. Sí, usted me puede decir entonces, específicamente si la impresión diagnóstica, si es un peritaje, ¿cuál es la diferencia con un peritaje en materia de psicología que se le hiciera a la menor? La impresión diagnóstica se realiza en un breve lapso de tiempo. Vuelvo a repetir lo mismo. Esto es para obtener una información general del estado emocional. El dictamen probablemente se realice en diversas sesiones. Ambas cuentan con una metodología, con un método a seguir, con un planteamiento del problema que va a dar lugar a resultados a obtener. Entonces, ¿cuál tiene mayor valor? ¿Un peritaje o una impresión diagnóstica? Ambas cuentan con validez, toda vez que una es una impresión diagnóstica, se realiza a partir de la metodología especifica con un método de investigación con herramientas y técnicas sujetadas a un método de investigación y se obtienen resultados y conclusiones a partir de la aplicación de esta metodología de investigación específica. Empieza a repetir palabras. ¿Cuántas veces repitió metodología? 3 veces. Investigación, 3 veces. ¿Vale? ¿Usted me puede decir si está especializado en psicoterapia infantil? No. ¿En psicoterapia infantil? No. Entonces, ¿usted puede decir cuántas terapias necesitaría la menor para dar una impresión diagnóstica de la misma? Con base a la experiencia que tengo en atención a víctimas de violencia sexual en cuanto a las alteraciones psicológicas y emocionales que se perciben en el momento de la evaluación. Entonces, en base a la experiencia, ¿qué será más importante? ¿La experiencia vívida o la experiencia práctica o pericial? ¿Qué le interesa más al juez? La pericial. La pericial. Porque la pericial es la que prueba. La experiencia vívida no prueba. ¿Vale? Lo que decíamos algunos de nosotros, un MP, no un MP, un policía de aquí, de los de la calle, un policía auxiliar, un policía municipal. Por experiencia vívida, él podrá conocer la ley, pero ¿la podrá interpretar como nosotros? No. No. Es lo mismo que pasa con la pericial. O sea, la pericial es en base a un método, no a una experiencia de vida. ¿Sí queda claro? Además, vamos a lo mismo. Si no tiene la especialidad para tratar con niños, ¿será la pericial idónea? No. ¿Vale? Entonces usted nos puede decir que basa su impresión diagnóstica o esta cuantificación de las terapias de acuerdo a su experiencia en las víctimas del delito que les mandan a la fiscalía, no necesariamente siendo menores de edad, ¿correcto? No, no es correcto. Este caso en específico es de niñas, y bueno, de una niña a una menor de edad, y los costos que yo estoy proponiendo están en el diario oficial de la Federación, son respecto a costos. O sea, ahí ya empezó a ponerse nerviosa la psicóloga. Ahí ya me doy cuenta que se puso nerviosa. Si el juez se da cuenta de ese nerviosismo frente a las preguntas, está poniendo en duda y está contradiciendo su pericial, ¿sí o no? Sí.
y está jugando como un contraargumento, Sí. ¿sí o no? Y eso mismo que está haciendo lo vamos a hacer en proceso civil y familiar, sí. Eso mismo que están viendo ahí, eso lo van a hacer ustedes en el proceso civil y familiar. Y va a ser la oportunidad que no importa qué perito contraten, si no está listo para un interrogatorio y un contrainterrogatorio, se lo comen vivo. ¿Sí queda claro? Maestro, pregunta, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se formula una pregunta, la contraparte o el otro abogado puede indicar si es argumentativo o da varias, híjole, puede indicar que la pregunta fue, ¿La puedo vamos a objetar? llamarle, lleva jiribilla. ¿Acá va a ocurrir lo mismo? Sí lo puede hacer. ¿Vale? Sí lo puede hacer. Y a las pruebas me remito. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vámonos. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿El registro de la sentencia cuál es? Ahora se los paso. Para que la puedan descargar. El registro de la sentencia es la 19/2024. ¿Vale? Dos 284 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Podrán ofrecerse la prueba de declaración voluntaria de parte propia, así como la declaración de parte contraria, a través de interrogatorio que se formule en forma personal en el acto de audiencia de juicio, con el fin de obtener información sobre hechos controvertidos dentro del proceso, les sean propios o no. A la parte que corresponda desahogar el interrogatorio, se le tendrá por citada, haya estado presente o no, ¿sale? Ahora, dice, tanto en el interrogatorio formulado para el desahogo de la prueba de declaración voluntaria de la propia parte, de la parte propia o de la parte contraria, deberá ajustarse a las siguientes reglas. Las preguntas se formularán de manera oral, libre y directa, sin incorporar valoraciones ni calificaciones, de manera que pueden ser comprendidas con facilidad por quien ha de declarar. A ver, sin incorporar valoraciones ni calificaciones. Es una pregunta con jiribilla la que me está, o sea, lo que tú decías. Ahí el 287 fracción primera prohíbe esas preguntas con jiribilla, como dices tú, o sugestivas, o ¿cómo se llama? O con una calificación o con una respuesta implícita. Sí, ahí ese artículo está matando esa parte. Estar dirigido a demostrar hechos controvertidos que sean objetos de la litis. 3. Estar formulado en términos sencillos, claros y precisos. Referir sobre hechos percibidos o con conocimiento de la parte respectiva y no con conceptos subjetivos u opiniones. Podrán formularse respecto de hechos complejos. Las preguntas no podrán ser insidiosas, entendiéndose por tales las que se dirigen a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con objeto de obtener una confesión contraria a la verdad. Las preguntas no serán repetitivas. No se permitirá preguntar sobre cuestiones de derecho o desconocidas técnicamente por la parte respectiva. Y podrán formularse preguntas abiertas, caso en el cual la persona responderá ampliamente o cerradas, supuesto en el que deberá responder primero categóricamente, afirmando o negando, sin perjuicio de que pueda realizar aclaraciones pertinentes. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Ya lo vieron. No es chisme. Ah, licenciado, pero no dice contrainterrogatorio. Ah, ¿cómo chingado? Para el desahogo de la prueba testimonial se estará siguiendo las siguientes reglas. La persona que tenga calidad de testigo será potestadas para conducirse de verdad. Al iniciar la audiencia se recabarán sus generales y se procederá su traslado y separación en el área de testigos correspondiente hasta que sean llamados a declarar. El interrogatorio estará a cargo de la parte oferente, quien será responsable de justificar la credibilidad e idoneidad del testigo, así como plantear el interrogatorio correspondiente conforme a los hechos controvertidos objeto de la prueba. El contrainterrogatorio estará a cargo de la contraparte, quien podrá formular preguntas tendientes a desvirtuar la credibilidad o la idoneidad del testigo como su declaración.
El interrogatorio y contrainterrogatorio deberá formularse en términos sencillos y claros y precisos. Deberán dirigirse a los hechos controvertidos objeto de la prueba y podrán destinarse a la credibilidad o idoneidad que de quien declara. Será libre y directo y será bajo la completa responsabilidad de quien lo formule, atendiendo a los fines propios de su postulación y el debate. ¿Cómo ven? Agotando el interrogatorio del oferente, se procederá al contrainterrogatorio de la contraparte, sin perjuicio de poder formular un reinterrogatorio a cargo del oferente o un recontrainterrogatorio a cargo de la contraparte, respectivamente, sin que pueda autorizarse preguntas que debieron formularse. Cada una de las partes tiene derecho a objetar las preguntas formuladas por su contraparte, exponiendo brevemente las razones para ello. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, las objeciones se clasifican en dos: simples y complejas. Las simples cuando tú objetas y el juez la concede. La compleja o compuesta es cuando el juez te solicita que fundamentes por qué estás objetando la pregunta, ¿sale? Pero aquí todas las objeciones son complejas. ¿Por qué? Porque debes de exponer el por qué estás objetando. Todas las objeciones en materia civil y familiar van a ser complejas, a diferencia del proceso penal. Por ello, antes de que se emita la respuesta, en este caso, quien formule la pregunta, será escuchado para que defienda o retire la pregunta y la autoridad jurisdiccional resolverá inmediatamente en la misma audiencia. ¿Sale? Es el 294 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, si la diferencia del proceso va a ser que todas las objeciones van a ser complejas, yo les pregunto, en un asunto complejo de guardia y custodia, donde prácticamente los papás se están matando por el niño, ¿van a seguir cobrando 10,000 pesos? ¿O van a seguir cobrando 15,000 pesitos por un asunto así? Siendo lo que les está pidiendo el código ya que deben de saber hacer. O mejor, la mejor pregunta sería, los abogados con el proceso actual que pasen al nuevo proceso de justicia nacional en materia civil y familiar, ¿van a poder? Con un interrogatorio y un contrainterrogatorio en materia civil y familiar, donde todas las objeciones las tienes que fundamentar y motivar. Yo lo veo complejo. Yo lo veo muy complejo, porque si en materia penal no todas las objeciones, si bien es cierto, me solicitan que las fundamente y motive, en materia civil y familiar que todas las tengas que fundamentar y motivar, está cabrón. Está bien cabrón. ¿Sí queda claro? ¿Dudas hasta acá, niños y niñas? Ah, ya no quiero dedicarme a derecho civil y familiar, ya no se ve que está bien difícil. Está más fácil el proceso penal. Ya no voy a divorciar a mis tíos. ¿Cómo ven? ¿Lloramos todos o no lloramos? Ya me dio ansiedad el nuevo código. Ah, no, espérenme. Tengo el objeto perfecto para eso. El nuevo Código Nacional me genera ansiedad. Está bien feo el nuevo Código Nacional. Me genera ansiedad, licenciado. ¿Cómo ven? ¿Por qué ya no litigas? Unos pedillos. ¿Por qué ya no litigas en materia civil y familiar? Unos pedillos. ¿Cómo ven? Los dejé pensando, ¿no? Ay, no manches, licenciado, ya no quiero ser civilista. Eso está bien difícil. Se ve bien feo. ¿No? Para todos los civilistas y en materia familiar que dijeron que jamás iba a haber interrogatorio y contrainterrogatorio en materia civil y familiar, les tengo este gatito.
¿Cómo ven? ¿No? Así están todos ustedes ahorita. Todos, todos. Todos ustedes están así. Todos. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Ya vieron nada más? Nada más estamos hablando de un principio, ¿eh? Del principio de contradicción, no estamos hablando de más cosas. No hemos avanzado de ese principio. ¿Se dan cuenta de la dificultad? ¿O no? Sí, Así ya no juego, licenciado. No se vale. ¿Cómo es? ¿Cómo ven? Pues muy buenas noches a todos. Les deseo una excelente noche a todos. Espero les haya gustado. Espero no les haya dado ansiedad. Hayan requerido abrazar esa almohada especial así. Quiéreme, almohada, quiéreme. ¿Sale? Que tengan una excelente noche todos. Espero hayan disfrutado la clase. Yo la disfruté bastante. Finalmente nosotros no somos los enjuiciados, nosotros no vamos a tener problema. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? En materia penal manifiesta obligaciones, ¿eh? El ¿En Código la civil? el Código Penal manifiesta que también tienes obligaciones y las inobservancias son un delito, ¿eh? Pero eso en penal y en civil. No, 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 no. A ver, existen delitos cometidos por abogados patronos, y el abogado patrón es una figura del civil y familiar, no del penal. El 233, 231 y 232 del Código Penal Federal no manifiesta delitos cometidos por abogados penalistas, por abogados familiaristas y civilistas. ¿Sí? Y el Código Nacional de Procedimientos y Civil y Familiar no manifiesta obligaciones para el abogado. Bueno, representante legal autorizado no manifiesta ninguna obligación. A ver, otra vez. No, no tengo obligaciones. ¿Cómo cree, licenciado? Eso no es cierto. Vamos a ver, representante autorizado. Ay, perdón. Persona representante autorizada. La persona representante por cualquiera de las partes con funciones de representación del proceso judicial de carácter público o privado se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad correspondiente. Ajá. Una persona autorizada. Ok, representante autorizada. A ver, dice, la persona representante autorizada que deje de asistir a las audiencias sin causa justificada se le impondrá una multa a favor del Fondo de Apoyo de la Administración de Justicia del Tribunal o Poder Judicial de cada entidad federativa de la Federación hasta el equivalente a 100 veces el UMA. Multiplíquenle. ¿Cuánto es 100 veces el UMA? Vamos a ver. Obligaciones. Pero eso es solamente en caso de que no se presente. Correcto. A ver, vamos a ver. Obligaciones, obligaciones. Licenciado, yo tengo una duda. Bueno, Dímelo. aunque no lo mencionara el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sí se puede de cierta manera, eh, pues obviamente imputar a un abogado la falta de observar esas obligaciones que tenemos. O sea, penalmente sí lo puedes hacer, aunque por lo civil no esté contemplado, pero sí en una situación penal sí deriva de eso, ¿no? De un delito, por así decirlo, de un abogado. Es correcto. No, el nuevo Código Nacional no manifiesta obligaciones que tenga la persona representante autorizada. No, no lo manifiesta. Pero no quiere decir que no podamos cometer delitos en materia civil y familiar. Entonces, mucho cuidado con eso de todos modos. ¿Vale? Pero bueno, ya me voy.
Porque tengo que echarme un saldiuvas. No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Definitivamente, ya no puedo comer picante. Pero bueno. Melox, antes de que coma, Melox, para que no le cause esos malestares. Ya estoy viejo, ya me siento viejo. Ansiedad, no, no, no. No, lo que pasa que no es lo mismo ahorita como está acá y que está acostumbrado allá en su casa y todo, pues sí cambia. Bueno, Ánimo, Lick. Es un esfuerzo por algo, por un proyecto. así es la vida, así es la vidola. Cuídense mucho, excelente noche a todos. Nos estamos viendo mañana en la noche a los que son de mi clase de sistema penal absorbido. Y a los que no, nos estamos viendo hasta el otro sábado. Besitos, bye. Valen 1000. Dios. Corto, Buenas corto. noches. Buenas Largo, noches a todos. cuídense, espero haber aprendido algo Buenas hoy. noches a todos. Bye. Excelente noche. Que descansen. Quiero estudiar Derecho, licenciado. Ya me traumó. Me equivoqué de carrera. Cuídense. Bye, bye.